Os damos la bienvenida al podcast de Spanish Screenings, un espacio centrado en el audiovisual español y su industria. Cada episodio trata temas de actualidad y es una actividad que forma parte de Spanish Screenings, la iniciativa de internacionalización del audiovisual español impulsada por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales y financiada por los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Tenemos hoy la enorme suerte de estar grabando desde el Festival de San Sebastián, donde se está celebrando Spanish Screenings Financing and Tech. Y este episodio será sobre un tema de rabiosa actualidad: inteligencia artificial y su impacto y presencia en las industrias creativas, especialmente en el cine. Yo soy Marta Peirano, soy periodista, estoy muy especializada en el mundo de la tecnología. Tengo conmigo a tres mujeres también muy especializadas en el mundo de la tecnología y el cine, cada una desde una esfera diferente. Debo decir que no tenemos apocalípticos en esta sala, somos todas bastante integradas, pero bueno, tengo conmigo a Mercé Delgado, a Alejandra Panigni y Maitane Valdecantos, pero os voy a pedir a cada una de vosotras que os presentéis y que contéis cuál es vuestro vínculo con el cine y con la inteligencia artificial. Bueno, yo soy Alejandra Panigni, trabajo para una compañía española, MediaPro, que trabaja en todo el contexto de la cadena de valor del audiovisual, empezando por el cine, series, pero también deporte, exhibiciones, experiencias inmersivas y evidentemente todo lo que son tecnologías disruptivas, tecnologías en general, pero las disruptivas muy especialmente, las tenemos intentamos controlarlas, verlas, hacernos amigos, porque al final eso tarde o temprano acaba llegando, para bien y para mal, pero bueno, acaba llegando. Tecnologías disruptivas, ya estamos aquí añadiendo salsa. Bueno, pues yo soy Maitane Valdecantos, soy abogada y socia de Audens, un despacho especializado en asesoramiento de industria creativa y cultural y tecnológica, y estoy hiperespecializada justo en una materia que es la propiedad intelectual y muy asociada al derecho audiovisual. Hola, buenas tardes. Yo soy Mercé Delgado, cofundadora y CEO de Witchon Technologies, empresa española que se dedica al desarrollo de software para el sector audiovisual y más concretamente con base tecnológica de inteligencia artificial. Utilizamos la inteligencia artificial para automatizar procesos en el sector del audio, más concretamente en el sector de doblaje. Y después ya profundizaremos si la inteligencia artificial que utilizamos pues es disruptiva, es buena, es mala, qué hacemos con los datos, cómo se determinan esos datos, para qué los usamos, pero esto más adelante. Bueno, nada me gusta más que una mesa de personas, sobre todo mujeres, muy técnicas. Así que, en fin, este podcast tiene una pregunta ritual para romper el hielo, que es particularmente bonita, que en este caso la vamos a adaptar. ¿Cuál fue la primera película acerca de, hecha con o incluso hecha por inteligencia artificial que os marcó en vuestra vida? Bueno, la que a mí me marcó mucho fue Matrix. No sabía, tampoco sé si iba de inteligencia artificial o no, pero es lo que yo percibí más cercano a inteligencia artificial. Y supongo que también porque a uno lo pilla en un momento de la vida, en un momento del trabajo, en que realmente pensé, bueno, al final, más allá de estas distopías de las que no soy amiga, pensé, bueno, es un planteamiento de algo que podría llegar a encontrarme antes de morir. Bueno, de hecho, yo tengo la sensación de que Matrix, además de ser una de las grandes películas de nuestra generación,
como que como metáfora ha resultado ser particularmente útil en los últimos años, ¿no? Que en lugar de envejecer, como pasa a menudo con las películas de ciencia ficción, lo que ha hecho ha sido casi florecer. Tiene capas y capas. ¿Y tú, Maitane? Bueno, no es la primera, porque probablemente hubiera dicho Matrix también, pero sí que me marcó Her, pero me marcó por lo socialmente impactante que puede llegar a ser el enamorarse de una inteligencia artificial. Y porque tampoco lo descarto que eso pueda llegar a pasar a día de hoy. Entonces, creo que incluso hay determinadas inteligencias artificiales que podrían llegar a ayudar a combatir la soledad de muchas personas. Entonces, no lo descarto, pero reconozco que en el momento que la vi me impactó. Me encanta que digas ese ejemplo porque efectivamente le pasa un poco como a Matrix, ¿no? Que acaba siendo una metáfora en realidad bastante literal, un poco de qué pasa una vez la inteligencia artificial acaba hackeando nuestro código principal de comunicación, ¿no? Que es el lenguaje. ¿Y tú, Mercè? Yo me quedo, entre otras, con Yo Robot. Yo Robot también es una película que marcó una época, a mí especialmente porque realmente podemos ver la potencialidad de lo que puede llegar a pasar, igual que con Matrix. En esta ocasión, tanto una como la otra, siempre van de la mano de lo que es la mala gestión de la utilización de esa inteligencia artificial, y en mi caso en Yo Robot va muchísimo más allá, ¿no? Porque ves realmente cómo una posible inteligencia artificial, entre comillas mala, puede llegar a gestionar un mundo, que es lo que estamos viendo. También Terminator, que con Skynet tenemos el mismo ejemplo que en Yo Robot, y también es otra de las películas que me ha impactado mucho. ¿Llegaremos o no llegaremos? Lo decidiremos ahora. Bueno, me encanta que la que más está metida en el mundo de la tecnología es la que trae los ejemplos de responsabilidad también, ¿no? Porque de lo que habla Yo Robot es precisamente de que la tecnología es una herramienta que expande nuestras capacidades y que no funciona en realidad de forma estrictamente autónoma, ¿no? Aunque se pueda ir de madre en un momento dado. Muy buenos ejemplos. Bueno, pues para entrar ya más propiamente en salsa, que diría mi madre, el tema de la inteligencia artificial en la industria audiovisual. Bueno, yo tal y como lo veo, hasta hace poco la automatización o el debate sobre los problemas y las posibilidades de la automatización estaban vinculados como a las fábricas, ¿no? Parecía un problema que era un poco de la industria de los coches, por ejemplo, ¿no? Y ahora, sin embargo, con los modelos de inteligencia artificial que hace literalmente 4 años no existían ni siquiera en nuestra imaginación, de pronto pues ha invadido las industrias creativas, ¿no? Que son lugares donde pensábamos que estábamos seguros. Y bueno, pues por un lado facilitan, aceleran, abaratan, democratizan el acceso a herramientas que hasta hace 2 días eran verdaderamente exclusivas de productoras muy grandes o de trabajadores muy especializados, ¿no? Y al mismo tiempo, pues también abren la posibilidad, como hemos visto ahora que hemos seguido el debate, los 5 meses de huelga de los guionistas de Hollywood, antes de ellos el debate con los directores de Hollywood, ¿no? Y todavía nos queda el pulso de los actores de Hollywood, pues que en esa aceleración pues hay un montón de gente que se puede quedar atrás, ¿no? O incluso que puede ver desplazado y hasta devaluado su trabajo, que yo pienso que es un poco la principal preocupación, como demuestra el acuerdo al que han llegado finalmente, ¿no? Entonces, bueno, hemos visto que la inteligencia artificial ha sido muy protagonista en estos debates, así que la primera pregunta que os quiero hacer, una pregunta así facilita, es ¿a quién le pertenecen los guiones, los trabajos hechos con modelos de inteligencia artificial? Maitane, venga. Venga. Bueno, en estos casos, bueno, ya llevamos unos mesecitos, incluso añitos de debate con respecto a esto, y en principio y como norma general la mayoría de normativas protegen a la persona física que crea. ¿Esto qué quiere decir? Que si una inteligencia artificial generativa crea por sí misma, el resultado de esa obra se considera a día de hoy en la mayoría de los países que está en dominio público, ¿vale? Por lo tanto, se puede reutilizar. ¿Cómo casa esto con el sector audiovisual? Bueno, la tecnología casi siempre es una herramienta. Se puede usar bien, mal o muy mal. Y dependiendo de cómo utilicemos esa herramienta, quiero decir, un director o una directora para vehiculizar su talento
utiliza cámaras. Es una herramienta técnica que le asiste para generar y vehiculizar ese talento. Si utilizamos la inteligencia artificial para asistirnos, podremos tener un resultado que esté protegido. En caso de que la inteligencia artificial cree de forma autónoma algo en lo que en algunos casos sucede ya y en otros casos llegaremos, seguramente con un nivel de calidad técnica bastante fuerte, esas obras a día de hoy, y reitero lo de a día de hoy porque este debate, especialmente en la Unión Europea, lo tenemos muy abierto, y a día de hoy esa obra sería libre, estaría en dominio público y por lo tanto sería utilizable sin mayor restricción. Aún así, hay varias teorías, hay teorías que abogan por dotar de personalidad jurídica a los robots, esto parece lejos todavía, la personalidad electrónica, y yo creo que la más, posible está en otorgar una especie de derecho sui generis, como el que tienen las bases de datos sobre el resultado, para conseguir equilibrar la inversión, que es muy fuerte, y seguir promoviendo la innovación y los derechos de propiedad intelectual. Me parece interesante, o sea, tú lo planteas como que depende de quién esté por delante en el carro, ¿no? Si es el humano en el carro llevando a la inteligencia artificial, que es una figura que ya vemos en empresas como Amazon, por ejemplo, ¿no? Donde el trabajador trabaja para el algoritmo, que es el que organiza, decide y establece las líneas de mando y de actuación y de producción y de distribución. En este caso es el humano el que lleva el carro, ¿no? Entonces, tú dices que depende de en qué lado esté la máquina y en qué lado esté el humano. Pero claro, ¿esto quién lo decide? ¿Esto quién lo define? Lo define la empresa, ¿cierto? ¿No? Bueno, de hecho, por eso el colectivo de guionistas se ha plantado tanto, porque en realidad, si lo decide la empresa, el problema es que no hay libertad creativa. Es que incluso puede llegar a no haber originalidad porque directamente haya determinadas productoras que digan al autor o a la autora: oye, esto se crea con inteligencia artificial y tú le vas a dar una revisión final para ver si aquello tiene sentido, ¿vale? Entonces, como el colectivo autoral lo que busca es vehiculizar su creatividad, no coger lo que ha hecho una máquina, han plantado esa batalla y, de hecho, las bases del acuerdo están precisamente en que no se considera original el contenido hecho por la inteligencia artificial, el que no se les pueda obligar a utilizar inteligencia artificial, el que no tengan que repartir derechos con inteligencia artificial y al final, bueno, o sea, hay un colectivo que se planta y que consigue hacer algo para defender sus derechos, pero aún así hacen algo tal que ellos y ellas sí que pueden decidir utilizar inteligencia artificial. Es decir, está en el creador la posibilidad de decidir si quiere asistirse de IA o no quiere hacerlo. Alejandra, ¿cómo lo ves? Yo creo que afortunadamente, al menos hasta ahora, no hay ninguna receta mágica de por qué un guión funciona o no. Y eso es en beneficio de los humanos. Aunque uno pusiera las películas más exitosas todas juntas y sacara de aquello un script por inteligencia artificial magnífico, nada te garantizaría que esa historia realmente va a ser exitosa. Porque hay algo que aún los que trabajamos en este medio de toda la vida no sabemos explicar, y es por qué una historia funciona. ¿Por qué una película funciona y otra no? A pesar de que tiene los mejores actores, el dinero más importante, así todo no va. ¿Y por qué otras películas sí van? Entonces yo creo que mientras la inteligencia artificial esté en, digamos, la simplificación o automatización de procesos y ayude como herramienta a, no sé, a ayudar al medio ambiente, a reducir tiempos o estas cosas, todos la aceptaremos como una herramienta más y nos dará igual que sea inteligencia artificial o mecánica, al final nos es indiferente. En el momento en que entra en la parte creativa, ahí nos ponemos nerviosos porque, bueno, hay ese porcentaje de humanidad que uno siempre quiere ponerle a un producto creativo que acaba siendo un producto cultural. Eso es muy importante, digamos. No transmitimos, pues yo qué sé, un trozo de pan o una piedra. Transmitimos emociones, cultura, forma de hacer. Entonces sí que hay, si hay posibilidades de recurrir a la inteligencia artificial para algunas cosas, no me parece mala idea. De ahí a reemplazar un guionista con inteligencia artificial, lo veo tan poco útil que el día que las productoras empiecen a utilizarlo, verán que no necesariamente tienen historias bonitas
y volverán a recuperar los seres humanos, espero. Mercè, tú desarrollas herramientas de inteligencia artificial para asistir en los procesos creativos. Cuéntanos qué aportaciones tiene la inteligencia artificial al proceso creativo, que no es esclavizar o desplazar al creador. Entiéndase proceso creativo en nuestro caso, que no va de la mano de la creación de guiones, de scripts en este caso. Nosotros lo que ofrecemos es una herramienta que automatiza, como ha dicho Alejandra, basado en inteligencia artificial, el proceso de calidad lingüístico que se necesita justamente para saber los errores entre el guión original y el doblaje grabado en nuestro estudio de grabación. Nuestra inteligencia artificial, que llevamos 5 años ahora mismo entrenando, con más de 2 millones de guiones, no guiones originales, sí aquellos que hoy por hoy ya son públicos. Al final, el sector media, de audiovisual, pues cada día vemos cómo se estrenan películas, series, etc. Y si bien es cierto que nosotros hemos utilizado pues ese material que hay disponible para todo el mundo, de la otra forma, la inteligencia artificial hoy por hoy no es capaz de llegar a los niveles de guión o a los niveles de emocionalidad o a los niveles de incluso ejecutar esa parte de que es todo el sector audiovisual, lo que es una película que conlleva una serie, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros utilizamos la inteligencia artificial para automatizar, nunca para reemplazar la fase final de una persona. Siempre, y esto siempre lo decimos, que nuestra herramienta WithScript en este caso siempre necesita el último check, y ese último check es humano. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial falla. Y esto es lo que nunca se dice. La inteligencia artificial no es 100% accurate, no es 100% totalmente confiable. Tiene fallos. Y esos fallos solamente los va a ver una persona humana, jamás una inteligencia artificial. Una persona humana que, si tenemos suerte, además está lo suficientemente especializada como para identificarlos, ¿no? Porque una de las primeras bajas ya desde la Revolución Industrial son precisamente los trabajadores más especializados, ¿no? Precisamente porque la IA como que rebaja el nivel de acceso aparentemente. Este ejemplo que das me gusta porque me hace pensar un poco en la industria del coche también, ¿no? ¿Por qué tenemos un problema con el autopilot? Porque lo han llamado autopilot, cuando en realidad es un asistente a la conducción que no permite legalmente que estés en el asiento de atrás jugando a los videojuegos mientras el coche va solo, ¿no? Y sin embargo, sabes que la gente va a hacer eso, que la gente va a jugar a videojuegos, va a tener relaciones sexuales en la parte de atrás del coche mientras conduce por la carretera de Big Sur. Todo esto va a ocurrir, ¿no? Entonces, ¿dónde marcamos las líneas rojas, ¿no? Uno de los ejemplos o de las premisas, de los precedentes que nos deja el debate de los guionistas con la industria son precisamente las líneas rojas. ¿Vosotros dónde veis las líneas rojas? O desde un punto de vista, por ejemplo, europeo, que tiene una legislación, sobre todo desde el punto de vista laboral, completamente distinta de la americana, ¿no? ¿Qué líneas rojas pensáis que deberían tener o a las que podrían aspirar los creadores en esta industria con respecto a la inteligencia artificial? Yo creo que hay algunas cosas bastante básicas. Por ejemplo, el movimiento de escritores, entre ellos Margaret Atwood, que realmente se enojó cuando dijo: ustedes no pueden coger mis libros y entrenar a una máquina sin siquiera pedirme permiso. Entonces, no es que ella necesariamente estuviera en contra de que la máquina lo hiciera, ¿no? Tienen que pedirme permiso y pagarme, porque ustedes ganarán dinero con eso. Entonces, esa es una línea roja. El material no se puede robar. Tiene que haber un cierto circuito en el cual el autor de lo que sea esté de acuerdo. Esa es una línea roja para mí. La segunda línea roja es: no hay que temer el reemplazo. Yo en eso creo que los guionistas, más que temer ser reemplazados, lo que temían es no ser capaces de rentabilizar o de ganar dinero también ellos de una cosa que beneficiará a todos. Porque sí estoy de acuerdo que, por ejemplo, si se utilizara inteligencia artificial para revisar el guión
de una serie que tiene 87 capítulos y que se graba a lo largo de varios meses para verificar si existen errores, por ejemplo, errores de timing, errores de sincronización, todos estaríamos encantados, porque nos encontramos con eso. Una vez está montado todo, ya es muy caro y muy difícil echar para atrás. Entonces esa es otra línea roja. Sí, esa no es la IA que nos preocupa, ¿no? De todos modos. Bueno, el tema del plagio que estás mencionando efectivamente es un poco uno de los grandes temas de la IA, ¿no? Pero tenemos leyes contra el plagio. De hecho, tanto en Estados Unidos como en Europa, ¿no? De hecho, estoy pensando que los primeros artistas que demandaron a empresas que hacen modelos de inteligencia artificial pedían lo que ellos llaman las 3 Cs, ¿no? Que es consentimiento, crédito y compensación. Es decir, que pongan su nombre, que les pidan permiso y que les paguen, ¿no? ¿Son estos los espacios que deberíamos intentar defender en Europa? ¿O hay alguno más en la industria audiovisual? A ver, yo como norma general pondría el límite, y relacionándolo además con la pregunta anterior, en primer lugar en los derechos fundamentales. Y en materia de derechos de propiedad intelectual, en los derechos de explotación, pero sobre todo en los morales. Quiero decir, no hay nada peor que quitarle a una persona creadora su autoría. De hecho, es un derecho moral que per se no tiene contenido económico y, sin embargo, su infracción sí. Y se piden indemnizaciones incluso mayores por la falta de crédito que por la explotación de la obra en sí misma. Entonces, los derechos morales están ahí precisamente para que, primero, históricamente, no pueda yo, que no se me da bien dibujar, ir y coger, no sé, a un Picasso inicial y decirle, oye, Pablo, una cosita, yo tengo dinero, tú tienes talento. Vamos a hacer pasar el Guernica por pintado por Maitane Valdecantos, porque eso es lo que protege el derecho moral. Que el dinero no compre todo el talento, solo la fase económica de explotación. Entonces, el respeto a los derechos morales es el mínimo y uno de ellos es el reconocimiento de la autoría. Eso es fundamental. Pero uno de los más importantes es decidir qué se hace con su obra. Entonces, ahí entramos en la fase de autorización. Es que sin mí no puedes modificar, entre otros porque tengo un derecho a la integridad de la obra que tú no estás respetando. Y además, dentro de la alimentación y el entrenamiento de las IAs, tenemos que se infringen básicamente todos, porque tú estás utilizando sin autorización todo lo que te encuentras y además lo estás reproduciendo y lo estás transformando. Estás haciendo una obra derivada basada en lo que yo he creado previamente. Por lo tanto, esas líneas para mí son imprescindibles. Y luego debatimos sobre cómo protegemos, cómo equilibramos la innovación con los derechos personales desde un punto de vista de reflexión centrada en el ser humano, etc., etc. Pero eso para mí es línea roja. Y de hecho me gusta mucho un ejemplo de un ilustrador, Caruso creo que se llama, que es maravilloso porque dice que su nombre es un prompt. Porque se le mete a la IA, hazme una ilustración como Caruso. Y en realidad, el que yo le diga a una IA, hazme una ilustración como Caruso, no me convierte en ilustradora. En el fondo, en lo que me convierte es en cliente, ¿no? Un cliente va a Caruso y le dice, oye, hazme una ilustración que de no sé qué, no sé cuántos. Entonces, en realidad es eso. O sea, no podemos sustituir ni creernos autores o autoras porque le demos unos prompts a una inteligencia para que, alimentándose de todo el talento histórico de las personas físicas, bueno, pues pase arrollando. Las bases que establecíamos para mí me parecen muy acertadas. Incluso, bueno, aquí en el caso de Caruso estamos ante un ejemplo bastante descarado de abuso y apropiación de la propiedad intelectual de otro y, sin embargo, desde el punto de vista de la ley del copyright, no está protegido la obra futura de un artista. Lo que está protegida es la obra existente de un artista, ¿no? Con lo cual, aquí pienso que el problema está en la opacidad de las bases de datos con las que se alimentan o con las que se entrenan los modelos de inteligencia artificial. Esto es un debate que casi empezamos a la hora del café y que hemos conseguido llegar hasta aquí. ¿Qué alimentación debe tener una inteligencia artificial dentro del entorno del cine? ¿De qué bases de datos son apropiadas? Es decir, se entiende
que las bases de datos son todas las películas disponibles, ¿no? ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿cuál es el problema de entrenar modelos generativos de inteligencia artificial con todas las películas disponibles solo porque están disponibles? Ahí te voy a explicar el ejemplo que utilizamos para entrenar nuestros modelos de inteligencia artificial en WIT-Sound Technologies con WIT-Script, que es basado en audiovisual, en todo el contenido. Fíjate que nosotros esos 2 millones de guiones sí que hemos utilizado esas películas de años 80 que están ya en la calle, que ya son públicas, que incluso puedes bajar los guiones. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente el autor, la autoría, te lo deja para que tú puedas leer, utilizar, etc. Una vez pasas esa línea roja de esa autoría, nosotros lo que hemos hecho es crear fake scripts, ¿vale? Porque al final, para eso estamos nosotros como humanos, para crear ese data que te permita entrenar, porque al final lo que estás haciendo, cuando decimos entrenar una inteligencia artificial, es alimentarla de datos lógicos. Y para alimentarla de datos lógicos no necesitas lo que hay en el mercado, no necesitas recoger esos guiones o ese material audiovisual. Lo que necesita la inteligencia artificial es entender y tener esos datos lógicos. Es decir, una frase que tenga una regla, o sea, es sujeto, predicado, lo que nos enseñaban de pequeñitos. Es lo que necesita, no necesita que sea real. Y así es como se entrena también la inteligencia artificial. Aquí sí que me gustaría matizar que no toda inteligencia artificial necesita de datos reales. De hecho, estamos hablando de datos matemáticos también. Nosotros hemos creado también guiones con datos matemáticos y que a lo mejor no tiene ningún sentido ese guión final. Son datos etéreos que lo que hacen es entrenar esos modelos para que el día de mañana tenga la calidad necesaria y se pueda utilizar dentro de la industria audiovisual, en este caso. Pero no necesariamente cuando escuchamos inteligencia artificial hay que pensar, uy, esa inteligencia artificial necesita mis datos y esos datos son los que yo tengo en mi poder. Por lo tanto, si utilizo este software, no software o este proceso, me van a robar esos datos que yo pues he generado. No necesariamente. Y eso también me gustaría puntualizarlo, porque no se necesitan datos reales para entrenar la inteligencia artificial. Y por otro lado, también se puede entrenar la inteligencia artificial con la confirmación de uso de la autoría. Para eso están los partners, justamente para beneficiar ambas partes. Alejandra, ardes por decir algo. Sí. Bueno, en una charla muy profunda que tuvimos sobre esto hace un tiempo, hubo un artista que me dijo, ¿qué artista no se inspiró en otro artista a lo largo de la historia? Es decir, ¿quién no copió a alguien? Alguien que haya creado algo de cero que levante la mano. Y la verdad es que es una pregunta sensata. Preguntabas de qué tendría que alimentarse una inteligencia artificial en el mundo audiovisual, para el cine, para estas cosas. Seguramente la respuesta es difícil porque una pieza audiovisual está compuesta por música, por algo de performances, por algo de actuación, por algo de fotografía, por algo de muchísimas cosas. Entonces, me imagino que si uno se imaginara que puede crear con inteligencia artificial una película, tendría que nutrirse de millones y millones y millones de cosas de muy diversa variedad. No sé si tendría sentido, pero en todo caso, ¿de qué está hecho un contenido audiovisual? A veces inclusive de animación y realidad. Nosotros conocemos muchas películas que tienen algo de animación, algo de virtual, algo de máquina, ¿no? ¿Qué es lo que nos tranquiliza? Bueno, que siempre hay un humano detrás, un realizador, un diseñador, alguien que de alguna manera, un humano que tomó la decisión, bueno, este es un personaje real y a este personaje real le agrego esta capa de algo virtual. Eso empezó ya con el maquillaje, quiero decir, no es nuevo, pero tenemos control sobre eso. Seguramente si existiera, y es lo que me tranquiliza, alguna forma de inteligencia artificial súper hiper eficiente, cognitiva, que lo consiguiera hacer todo, así todo le podría salir un Frankenstein y que sea feo y que no guste. Eso es una tranquilidad. ¿Te tranquiliza a ti, Maitane? No demasiado.
no demasiado, porque yo creo que el resultado que estamos viendo actualmente, hace unos años no podíamos ni pensar en él. Yo recuerdo el primer cuadro que se vendió pintado por una inteligencia artificial, que seamos honestos, era horrible, el retrato de Edmond de Bellamy. Evidentemente era el primero de ellos. La técnica era nefasta. A día de hoy lo que podemos ver es algo con muchísima calidad, con muchísima precisión. Entonces, esa parte no me tranquiliza, porque en este caso, o sea, yo hablaba hace un ratito del metaverso, que yo decía que un metaverso como tal, igual protoversos veríamos, y que un metaverso no creo que mis ojos lo vean, pero en el caso de la inteligencia artificial, yo sí creo que esta línea va a seguir adelante. Por lo tanto, no sé de qué tiene que nutrirse la inteligencia artificial, pero voy a hablar de qué puede nutrirse la inteligencia artificial. Y a día de hoy, por suerte, puede nutrirse de muchas cosas. O sea, la obra de Lorca está en dominio público. Fíjate si te puedes nutrir de cosas. Te puedes nutrir de todas las obras en dominio público, te puedes nutrir de obras previa autorización de sus titulares. O sea, hacer las cosas se pueden hacer bien. Y puedes incluso colaborar, participar, que todo el mundo salga reforzado, incluso que tengas un asistente que te ayude. Yo no me dedico a la creación audiovisual, pero creo demandas, cada uno sus cosas. Hay veces que has leído tantas veces ya en diagonal tus demandas que eres incapaz de detectar que has repetido una palabra, pero eso una IA sí te lo detecta. Entonces, la IA como asistente, como ayuda, es maravillosa, como perfeccionamiento, como un ojo que probablemente no tengamos las personas físicas. Ahora bien, tenemos que respetar los derechos de los demás. Para mí esto es fundamental en propiedad intelectual y en la vida. O sea, respetar los derechos del de enfrente, respetar el trabajo del de enfrente, respetar el talento del de enfrente y nutrirte de ello siempre y cuando cumplas las normas. Y cuando se cambien las normas y vayamos a un proceso de reflexión y todos los lobbies estén presentes y analicemos cuál es el impacto, en ese caso, si hay otras, pues se cumplirán las siguientes. Pero desde luego creo que las cosas se pueden hacer bien y con satisfacción para gran parte del colectivo. Sí, hace poco escuché a un ejecutivo de Universal diciendo que en año y medio, decía él, o en un año podemos meter, no sé, el nombre de Lizzo o de Dua Lipa, dos artistas de Universal, en una máquina y nos devolverá una canción perfectamente buena, incluso posiblemente mejor, ¿no?, que las que producen los originales. A mí, que esto lo diga el dueño de los derechos, tanto de Dua Lipa como de Lizzo, ¿no?, me parece como un poco el germen de la cuestión y el motivo por el que yo siempre pienso que estos guionistas de Hollywood son los primeros que se han dado cuenta del verdadero problema, que esto no es un problema técnico, es un problema de derechos laborales y de derechos del honor también. Y que bueno, debatir en este momento como luditas la idea de que una tecnología puede efectivamente deshumanizar a una sociedad si se usa sin los límites apropiados, pues parece un momento bisagra, ¿no?, para tener esta conversación. Efectivamente, los espacios creativos son un poco los más sensibles, son los que más revelan las complejidades y las paradojas de este nuevo mundo de posibilidades. Y no quiero que terminemos sin hablar un poco de qué cosas maravillosas trae también la inteligencia artificial al mundo del cine y de la creación audiovisual. ¿Quién empieza? Mercé. Mercé muere por decir algo. Yo, ahí sí, y muero por decir algo, porque tampoco no me gustaría acabar lanzando ese pensamiento negativo de la inteligencia artificial. Me gustaría hacer un balance, y hacer un balance tanto de lo positivo como de lo negativo. Como cualquier tecnología, si la utilizas mal, evidentemente harás daño, y si la utilizas bien, es súper beneficiosa. En este caso, la inteligencia artificial automatiza procesos, es la perfecta compañera para crear ese guión final, esa película final, y evidentemente es ese acompañamiento perfecto para cortar, sobre todo, procesos largos. Estamos hablando que hoy, y sobre todo todavía hoy, en el sector audiovisual hay muchísimos procesos manuales. Y con la inteligencia artificial, el poder decir, esta película, en vez de estar un año, puede estar 3 meses,
hoy por hoy es un gran acierto. Y si además tenemos esa compañera, inteligencia artificial, que nos permite confiar en ella y que esos procesos los podemos acortar, muchísimo mejor. Pensemos que hoy en día todo es digital, todo es contenido y todo es audiovisual, y que está creciendo a 30% anual. Por lo tanto, si podemos utilizar una tecnología como la inteligencia artificial que nos permita crear mucho más rápido, estamos en el camino correcto para hacerlo. Yo creo que estamos en un momento como debe haberse encontrado la generación de Andy Warhol, ¿no? Cuando decían, bueno, ahora que todo se puede reproducir así, de esta manera, y que se puede tener 200.000 imágenes iguales y hacer arte de una sopa Campbell y encima pintarle muchos colores, el arte está perdido, nunca más tendremos pintores. Y no, pues algunos han seguido el pop art y otros simplemente siguieron pintando, luego existió la fotografía. Yo creo que hay un lógico temor, yo estoy de acuerdo en que hay que intentar regular las líneas rojas, eso sí me parece fundamental, pero creo que debemos permitirnos jugar con una herramienta, y si hay una industria que ha sido realmente utilizadora de todo lo novedoso, ha sido el arte, la ciencia y la tecnología siempre han ido de la mano. La expresión cultural no sería lo que es si no nos hubiéramos permitido montones de momentos en la vida, como la de Andy Warhol y como seguramente la de ahora. Y sí creo que hay que regular, pero sí creo que hay que regular en aquellas cosas fundamentales. No deberíamos asustarnos y limitarnos. No es la naturaleza del ser humano asustarse y limitarse. Estamos más preparados para corregir errores que para evitarlos. Y a mí eso me parece profundamente humano. El uso de la inteligencia artificial tendrá errores, caeremos en errores. Seguramente habrá una generación que comete errores, pero la próxima los corregirá. Bueno, pues voy a rematar. Yo he visto algunos proyectos que me han gustado especialmente porque se ha utilizado el audiovisual, por ejemplo, para cuestiones de derechos laborales, es decir, para minimizar el impacto y la seguridad de los y las trabajadoras. Se han creado una serie de contenidos audiovisuales, además inmersivos y además con inteligencia artificial que funciona en función de lo que hace él o la trabajadora, que impide que aprenda en escenarios de riesgo para su vida, para su integridad física. Quiero decir, una tecnología puede ser sanísima o absolutamente perjudicial dependiendo de quién la use, pero una tecnología muy avanzada como esta, un cuchillo, da igual, los usamos todos los días y no por eso vamos acuchillando gente. La inteligencia artificial va a permitir al sector, por ejemplo, una trazabilidad de la información, de los resultados, del encaje en la sociedad de una determinada obra, incluso va a permitir, yo también lo creo, trasladar a generaciones actuales obras que quizá no llegarían a esas generaciones actuales porque están en dominio público, porque son de otros tiempos. O sea, yo creo que tiene muchas posibilidades por delante y desde luego la de protocolizar y automatizar procesos, o sea, creo que a día de hoy es la más importante y la que más ayuda al sector. Bueno, yo ya empecé diciendo que aquí no éramos demasiado apocalípticos. Pienso que de los valores que destacan un poco de vuestra percepción, Mercè, tú claramente valoras mucho la eficiencia que ofrecen la aceleración de determinados procesos, la corrección de errores. Alejandra, me encanta esto que has dicho. Has dicho que estamos más preparados para corregir que para evitar los errores. Me gusta mucho este concepto, me lo meto en el bolsillo para más adelante. Y tú, Maitane, valoras claramente la capacidad de la inteligencia artificial de materializar espacios, por ejemplo, para simulaciones, etcétera, o espacios lejanos o espacios peligrosos a todo tipo de públicos, ¿no? Entonces, está claro que no somos apocalípticos, está claro que estamos en un momento particularmente excepcional en el desarrollo de la tecnología. Yo sí que pienso que esto es una revolución para todas las industrias, no solamente para la audiovisual.
Personalmente me asusta el hecho de que esta tecnología haya hackeado nuestro sistema de comunicación, que no deja de ser el material del que está hecho nuestro cerebro, ¿no? Entonces, bueno, es algo que me inquieta especialmente y al mismo tiempo me maravilla, me fascina y me genera como mucha pasión por el futuro, ¿no? Siento que el futuro dentro de 10 años no se va a parecer a nada de lo que pensamos ahora mismo. En fin, vamos a cerrar con una reflexión final bajo el lema Spain, your filmmate. Esta es una reflexión que se pide a todos los invitados del podcast y se trata de que nos digáis qué puede aportar la industria audiovisual española como partner para un proyecto que implique inteligencia artificial. Es decir, desde vuestra experiencia, ¿cómo se trabaja aquí en este ámbito? ¿Qué es lo que aportamos en España que sea particularmente único o especial? Yo creo que España tiene mucho talento y ha demostrado ser capaz de incorporar muchísimos cambios en la cadena de valor que han llegado primero con los streamers, luego con otros players de otros países. Y creo que además España tiene gente osada, gente que se atreve a jugar. Y eso me parece muy interesante, deberíamos aprovecharlo porque es una cultura que se atreve y está muy bien, me parece muy bonito, es un gran aporte. Gente valiente en España, qué guay, me gusta esto. ¿Tú qué dices, Maitane? Pues iba a ir un poquito en la línea y voy a aportar un matiz más, que es la inquietud. O sea, no sé por qué motivo, pero es verdad que, unido a lo que decías, la capacidad y decisión y ganas de jugar y de conocer lo desconocido y de equivocarse también y asumir los errores, creo que hay mucha gente talentosa y valiente que está intentando hacer proyectos que sumen, que aporten y que hay mucho talento aquí. Maravilloso. Mercè. Pues suscribo, evidentemente, aquí en España nos gusta el riesgo, así que ¿qué aportamos aquí en España? Riesgo de equivocarnos, de hacer bien las cosas, de hacerlas medio bien. Y también pues talento humano, que no es poco. Aquí hay personas muy creativas, tanto a nivel audiovisual como a nivel tecnológico. En España tenemos gente muy buena profesional y hay que aprovecharla. Y eso es lo que realmente aportamos. Aparte de ese, para mí el riesgo es un factor humano que aquí en España es un valor diferencial. Bueno, pues España hemos venido a jugar, ¿no? Pues muchas gracias, Mercè. Maitane y Alejandra, ha sido maravilloso hablar con vosotras de este tema. Me ha parecido que tenéis visiones fascinantes sobre la inteligencia artificial. Me encantaría que repitiéramos este podcast dentro de 5 años para ver a dónde ha ido la historia y dónde estamos cada una. Bueno, queremos agradecer al Festival de San Sebastián y en concreto a su departamento de Industry el haber podido hacer realidad este episodio y grabarlo aquí en el marco de Spanish Screenings, Financing and Tech. Y queremos también dar las gracias a Music Library en SFX, nuestro partner musical, que es el artífice de la sintonía de este podcast. Y con ella os dejamos.